few cents to make amends. Cause I said it all, I started to fall in the silence. Deafened, head spinning round, no time to sit down. Just wanted to run and run and run. Be careful, they say, don't wish life away. Bienvenidos, buenas noches. Una vez más aquí a la pantalla de Sol TV para pasar este poder público, para debatir la ciudad futura, para pensar algunos tópicos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad en el marco de un año de elecciones, un año en el que vamos a elegir nuevo presidente de la nación, nuevo gobernador de la provincia, nuevo intendente, en un año con un gobierno de transición en la ciudad de San Pedro y un montón de cosas para debatir, para plantearle a aquellos candidatos que aspiran a gobernar la ciudad. Y hoy vamos a hablar de desarrollo industrial, porque la semana pasada fue el Día de la Industria. Los industriales argentinos celebraron su día y hay mucho para debatir respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo industrial a nivel nacional, a nivel provincial y por supuesto a nivel local. Hay una especie de mito instalado que dice que el día que lleguen a las ciudades como San Pedro grandes empresas, grandes fábricas, la problemática de empleo se va a solucionar. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Hay que esperar que vengan grandes empresas para que la población pueda tener trabajo y de así, digamos, ejercer un poco el desarrollo de la vida cotidiana de mejor manera. Todos sabemos, el trabajo es un poco como el eje del desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Quien más y mejor trabajo tenga, mejor va a vivir. Entonces este planteo de que las grandes fábricas van a solucionar. Hay mucho, se dice mucho, se escucha mucho. Los candidatos cuando van a los barrios también reciben eso de, bueno, a ver, ¿y qué fábrica van a traer? ¿No? Como si fuese la panacea, la gran solución. Ahora bien, ¿cuál ha sido el desarrollo industrial de la Argentina en estos últimos años? ¿Cuál ha sido el desarrollo de la provincia? ¿Cuál ha sido el desarrollo a nivel local? Donde hemos discutido desde hace mucho tiempo la necesidad de un parque industrial sí, parque industrial no, vienen, no vienen. ¿Qué industria necesitamos? El debate es desarrollo industrial y generación de empleo. ¿Qué industria en San Pedro para la generación de empleo? ¿Qué industria necesitamos en una ciudad como la de San Pedro? ¿Qué industria nos merecemos? ¿Qué industria queremos como pueblo? Y en ese marco vamos a charlar hoy con Raúl Cheillada, que fue director de promoción industrial de la provincia de Buenos Aires, luego fue secretario de Desarrollo Económico en San Pedro, también le tocó ser secretario de Gobierno. Y hoy también trabaja dentro del ámbito del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires en proyectos muy interesantes que tienen que ver con San Pedro, también con el desarrollo del el agregado de valor a las producciones agropecuarias. Y también está con nosotros Daniel Sánchez, que es un pequeño industrial, tiene una pequeña fábrica de plásticos, nos va a contar bien él qué es lo que hace y además es uno de los impulsores del agrupamiento industrial en San Pedro, cuando en 2009 propuso junto a otros pequeños industriales el primer planteo serio, real, casi a punto de estar concretado de generar un parque industrial. Con ellos vamos a hablar de las necesidades que tiene San Pedro, de cuáles son las proyecciones, de cuáles son las posibilidades y si este mito de necesitamos una fábrica que venga a solucionarnos la vida es real o si en realidad hay que plantear otro tipo de desarrollo. Pero vamos a ver qué pasa a nivel nacional. Hace algunas semanas el periodista Horacio Berbisky entrevistó al ministro de Economía Axel Kicillof y le hizo preguntas que no le venían haciendo a Axel Kicillof cada vez que se habla del desarrollo industrial, del proceso de desarrollo industrial que sin lugar a dudas ha tenido la Argentina y que tiene que ver con cuáles son las dificultades que se plantean, no solo desde el punto de vista del Estado y del gobierno, sino también desde el punto de vista de la inversión, porque sucede algo que tiene que ver con que los industriales han crecido mucho, pero la inversión no ha crecido tanto como sí quizás las utilidades. Vamos a ver qué decía Kicillof sobre el tema. Con respecto a la cuestión de la industrialización, yo creo que Argentina desde el golpe de Estado del 76 hasta 2003, que viene Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, tuvo la agenda de la desindustrialización. Es decir, todos los planes económicos que se llevaron adelante, decíamos recién, en buena medida dictados por los centros financieros internacionales, nos llevaban como país y en la inserción internacional a la reprimerización y a la financiarización y a la conversión de Argentina en una economía sin producción. Ese camino que se transitó durante demasiado tiempo dejó nuestro tejido industrial muy débil, muy vulnerable. En estos 12 años se ha recuperado mucho ese tejido industrial. Miles y miles de empresas han nacido al calor de los programas del gobierno para reindustrializar el país. Yo digo, ahí queda mucho por hacer justamente por lo que decís, porque hay un mal endémico de la reindustrialización de los países periféricos, que es esta cuestión de que vos podés trabajar muy fuerte
en que nazcan empresas en sectores como textil. El sector textil estaba desaparecido en la Argentina, sector plástico, sector juguetes. Y el textil es un sector que justamente no tiene ese déficit de balance de pagos. Claro, que uno tiene mucha posibilidad, pero también tiene estos problemas, que es ¿qué es el déficit de la balanza de pagos? El problema de que la economía argentina, a medida que crece, en términos de que se produce más y se sustituyen importaciones, y al mismo tiempo la gente está mejor y puede comprar más, no es que soluciona su problema de la necesidad de divisas, lo pone en otro lugar, pero subsiste. ¿Por qué? Porque producir en la Argentina, producir cualquier cosa en la Argentina, requiere importación, muchas veces de insumos, claro, seguro de maquinaria. Esto, digamos, de alguna manera quedó disimulado durante los años de gran nivel de exportaciones del complejo agroexportador. Pero nosotros venimos... Y cuando reaparece de alguna manera la restricción externa, entre otras cosas por la baja del precio de las oleaginosas, pero no únicamente por eso, ahí se ve claramente que tenemos una industria automotriz que, si bien ha dado empleo, ha dado actividad, tiene un nivel de integración de piezas locales que no pasa del 17%. Tocaste dos temas centrales. Quiero hablar primero de lo fácil, más sencillo, exitoso, pero todo lo que falta, y después de lo más complejo y todo lo, digamos, formidable, el formidable camino que queda por recorrer. Del lado de la industrialización, llamémosla liviana, han nacido montones de nuevas empresas, muchas de ellas pequeñas, medianas, algunas que ya son grandes, y han recorrido ese camino que incluso las han puesto en un lugar donde se puede exportar al exterior. Ese camino de reindustrialización, y para dejar definitivamente puesto cuál es un dilema de la industrialización argentina, tiene que hacerse con el liderazgo del Estado. Es decir, necesitamos un Estado industrializador, porque el libre mercado, el liberalismo, no nos lleva a la reindustrialización del país, ni en esos lugares complicados, ni en los lugares que aparecen como más sencillos, pero algunos tejidos para la textil... En ningún país del mundo fue distinto, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni más recientemente en Corea. En China. Bueno, o sea que se necesita un liderazgo del Estado para reindustrializar, pero tiene que ser un liderazgo inteligente y tiene que estar acompañado por un sector privado que tenga esa voluntad de sustituir algunas importaciones, que eso implica básicamente invertir más. Uno de los problemas del capitalismo global, ¿no?, que tiene que ver con que la integración de piezas para el desarrollo de la producción no siempre se genera en todos los países y sucede esto que sucede en la Argentina, la dificultad para el ingreso de máquinas, para el ingreso de insumos, con las restricciones al dólar y todo este asunto que también genera muchos problemas para el desarrollo de la industria. Pero así como Kicillof señaló la importancia del desarrollo de la industria en los años del kirchnerismo, recordemos que en este año de elecciones, si hay algo que se discute es kirchnerismo continuidad, kirchnerismo cambio, ¿no? Pero el eje sigue siendo el gobierno nacional. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó la cena anual de la Unión Industrial en el Día de la Industria, un día de la industria que recuerda el primer día de exportación de la Argentina, de lo que después sería la Argentina, 1587 debe haber sido, si mal no recuerdo, cuando se produjo la primera exportación desde este territorio que luego sería la Argentina. En ese marco la presidenta repasó muchísimas cosas relacionadas con la gestión y el desarrollo industrial en nuestro país, en un discurso que duró más de 1 hora y media. Nosotros vamos a ver 2 o 3 minutos con algunas cuestiones puntuales que nos sirven a nosotros para plantear esto que nosotros necesitamos discutir en San Pedro. ¿Qué industrialización es posible en San Pedro? ¿Cuál necesitamos y cuál queremos? Veamos a Cristina. Estos 12 años significan el crecimiento industrial más importante en toda la historia de la República Argentina. Yo creo que lo más importante es el cambio cultural que hemos logrado instalar en la sociedad argentina, de que la industria es fundamental y que sin industria no hay país, no hay nación, ni hay futuro. Sin industria no hay futuro. En el 2003 parecía que el futuro estaba cerrado y por eso decidimos reconstruir la industria. Y sostuvimos e iniciamos el proceso de crecimiento industrial más vigoroso, el segundo, por favor, ahí se puede ver.
Ahí tenemos que la participación de la industria comparada en toda la región, en la PBI, es Argentina 19,5%, Brasil 10,8%, México 16,7%, Colombia 11,1%, Perú 14,2%, Chile 10%, Paraguay 10,5%. Este es el periodo que va desde el año 2003 al 2004. Pero si ustedes ven el gráfico, está tomado desde el año 1900 a la fecha. No fue magia. Hubo que recrear el mercado interno y profundizar la inserción internacional, porque una industria que necesita demanda para sus productos, demanda interna y demanda externa, consumo y exportaciones. ¿Cuál es ahora el problema hoy, que lo vamos a abordar un poco más adelante? Que el mundo se ha caído. Hemos vuelto de derrotas, también porque también hemos sido derrotados políticamente cuando equivocamos el camino. Y hemos aprendido de todo, de la historia. Y hemos aprendido en estos 12 años. Por eso estamos convencidos de que necesitamos seguir en este camino con el esfuerzo y la convicción de hombres como Daniel, como Carlos Zanini, como los hombres que conforman y las mujeres que conforman el Frente para la Victoria, porque en ellos está el ADN de la industria. El consumo creció un 84%. El aumento de ese consumo explica el aumento del 80% del PBI argentino. Todo lo azul es sustitución de importaciones. Fíjense, y a los costados están claramente todos los sectores que han contribuido a disminuir totalmente el tema de las importaciones. Fíjense lo que hemos sustituido importaciones por más de 71.000 millones de dólares. Muchos argentinos dirán, y bueno, ¿y a mí qué me importa que hayamos sustituido importaciones por 71.000 millones de dólares? ¿Sabés qué? Es el trabajo que tenés vos, es la casa que te compraste, es el auto que estás pagando en cuotas, es la universidad de tu hijo. Esos son los 71.000 millones que hemos sustituido de importaciones. En julio, la industria creció por segundo mes consecutivo y quebró 22 meses de caída ininterrumpida que llevábamos. Y esto es producto de las políticas que hemos venido implementando y que muchas veces no son entendidas hasta que pueden verse los efectos concretos en la vida cotidiana de la gente. De 1996 al 2002 cerraron más de 9.000 empresas. Desde el año 2003 al 2013-14, 14.621 empresas, de las cuales 6.128 son pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que hemos hecho. Lo podemos definir en esto: una presidenta que pueda hablar 1 hora 25 de las cosas que se han hecho en materia de la industria, del crecimiento que ha tenido el país, sin tener que referirse a ningún opositor, ni criticar a ningún sector, ni criticar a nadie. Hasta así un resumen que armamos sobre lo que dijo Cristina en esa hora y media en la que habló en el Día de la Industria. Muchas cuestiones para debatir, seguramente a favor, en contra de lo que planteó Cristina, pero con algunos datos que son irrefutables respecto de lo que ha sido el proceso de desarrollo de la industria en la Argentina, toda la desindustrialización de los 90 o desde la dictadura en adelante, y esta propuesta que ha planteado el gobierno nacional con sus grises respecto del proceso de industrialización. San Pedro no ha sido beneficiado en buena medida con ese proceso, porque pensemos que la industria sigue siendo un
un empleador menor en San Pedro en comparación con otras cuestiones, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que es en la fruticultura sigue siendo la mayor generadora de mano de obra en San Pedro. El Estado es una gran generadora de mano de obra, y en la actualidad con las grandes fábricas, hablo de Arcor, de papel prensa, de celulosa, de Cellupaper, de Coplac, de alguna más, que tienen un porcentaje importante de empleados, deben rondar más o menos la misma cantidad de empleados que genera el Estado. Si eso es una problemática para debatir, con cuestiones para tener en cuenta. Y después están los pequeños industriales, como Daniel Sánchez, que está aquí con nosotros hoy, que también tienen posibilidades de desarrollo, que también pueden generar empleo y que también tienen sus dificultades para el crecimiento. De eso vamos a hablar. Al regreso de la tanda nos vamos a sentar con Raúl Cheillada, que fue un actor relevante dentro del proceso de la provincia de Buenos Aires de reindustrialización, sobre todo después de la ley de promoción industrial que a él le tocó ejecutar como funcionario del gobierno, que generó en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires agrupamientos industriales. Seguramente vamos a tener que tocar el tema de por qué todavía no llegó a San Pedro. Después de la tanda, hablamos con Cheillada. Orgánico Casa de Té. Una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té. Pellegrini 516, San Pedro, orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425 443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado. Tu paseo de compras, cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. De regreso en Poder Público con Raúl Cheillada. Raúl, gracias por venir. No, al contrario. Hace mucho que no charlamos. Sí, a ustedes por invitarme. Raúl Cheillada es sin lugar a dudas uno de los hombres que más sabe en San Pedro, uno de los sanpedrinos que más sabe en San Pedro sobre desarrollo industrial. Y decía yo en la introducción, Raúl, que te tocó ser funcionario del gobierno de Scioli en el momento más importante del desarrollo de la industria en la provincia de Buenos Aires, a partir de la ley de promoción industrial que te tocó ejecutar. ¿Cómo ha sido el proceso en la provincia con estos datos que decía Cristina respecto de que este periodo de la Argentina ha sido el de mayor crecimiento industrial de la historia? Sí, indudablemente la ley de promoción industrial y la ley de creación de agrupamientos industriales son dos herramientas muy importantes para la provincia de Buenos Aires y también para la nación en esta suerte de poder brindarle a toda la industria diferentes niveles de solución. Por un lado, son herramientas que han permitido, lógicamente, una reactivación en términos de inversión hacia el interior, y esto, lógicamente, tratando de generar más confianza, entendiéndose además que son cuerpos normativos, que son leyes, que no son programas, y cuya aplicación permite, lógicamente, generar mejores condiciones hacia la competitividad industrial. ¿Notaron ustedes desde el gobierno de la provincia en ese momento la intención de invertir? ¿Había intención de invertir? ¿Había confianza en invertir en la provincia? Sí, porque lógicamente una ley de promoción industrial que te permite, de acuerdo a la zona en la que estás localizado, acceder a exenciones impositivas por un plazo de tiempo muy importante, que llega hasta 10 años la ley,
que lógicamente eso de alguna manera motiva, incentiva la generación de nuevas inversiones, nuevos procesos productivos, encadenamientos productivos a través de figuras como los clústeres o como los distritos productivos, que después podemos explicar un poquito más del tema, lógicamente ha generado un movimiento expansivo que se ve reflejado a su vez en los parques industriales, que hoy ya en la provincia de Buenos Aires hay más de 80 parques industriales, y con lógicamente una ávida intención de las industrias de relocalizarse y de generar inversiones dentro de este ambiente. ¿Qué condiciones se dan en un país, en una provincia? ¿Qué condiciones económicas, políticas, sociales, culturales para que los inversores industriales decidan apostar al futuro? Porque una inversión de esas implica, digamos, pensar en rentabilidad a futuro. Yo creo que acá hay que unir diferentes herramientas y generar un desarrollo hacia la integralidad de todos los procesos. No solamente una herramienta es la que provoca en definitiva una solución definitiva. Con esto, ¿qué significa? Digamos? Tiene que haber la posibilidad de que los inversores cuenten a su vez con facilidades de acceso al crédito, que es uno de los grandes temas, en donde también las entidades bancarias cada vez más se tiendan a evaluar proyectos y no balances. Porque esto lógicamente hace de que uno pueda tener una mirada de prospección hacia la inversión diferente, si te miro un balance o si te miro el proyecto que querés llevar adelante. Lo cual, esto es una lógica determinada, ¿no? El acceso al crédito, la capacidad que uno pueda tener de financiamiento hacia la nueva inversión. Por otro lado, la generación de valor sobre las producciones primarias. Bueno, eso es todo un asunto, ¿no? Digo, cuando yo pensaba, le decía en la introducción, bueno, ¿qué industria queremos en San Pedro o qué industria podemos tener? Digamos, nosotros somos productores agropecuarios. Digamos, ¿qué posibilidades hay de entroncar, digamos, de que los productores también piensen en la posibilidad del desarrollo industrial de su propia producción? Sí, por un lado yo no estoy tan de acuerdo con este término de la industrialización agropecuaria, porque el sector agropecuario ya está industrializado. Lo que sí hay que generar un entorno de la cual participen todos los actores, los empresariales, el Estado, los sectores sindicales, los sectores educativos, la seguridad, porque es un proceso que en definitiva cuando se ejecuta dentro de una política de Estado, que creo que es el eje de estratégico para este desarrollo, que haya una política de Estado. Sin una decisión política es muy difícil llevar adelante este tipo de cuestiones. Es que indudablemente no hemos tenido política de atracción de inversiones, claramente no la hemos tenido, que permitan justamente convocar a las industrias sobre un plan de desarrollo que no solamente es por la expresión de deseo de una industria venirse a Rica de San Pedro, porque es un muy lindo lugar, porque estamos entre medio de Buenos Aires y Rosario, y porque tenemos un puerto, que es la parte discursiva. Sí, que siempre decimos que bueno, tenemos unas ventajas comparativas increíbles, sí, pero hace 100 años que tenemos esas ventajas comparativas. Sino que hay que ayornarla de servicios, de capacidades técnicas, de seguridad, de educación, y también de un contexto en el cual podamos contener a estas industrias dentro de un marco de desarrollo que sea realmente competitivo. ¿Qué mirada tenés, Raúl, de esto, de este mito que yo decía que existe y que se escucha decir, por supuesto, a aquellos sectores de la población que están ávidos de tener un trabajo estable, bien remunerado, y que miran, en San Pedro hay pocas fábricas, pero quienes trabajan en esas fábricas tienen un trabajo estable, más o menos bien remunerado y pueden desarrollar su vida, digamos, con las aspiraciones que un trabajador puede tener, qué sé yo, comprarse la casa, comprarse el auto, irse de vacaciones, enviar los hijos a la universidad. Quienes trabajan en fábricas cercanas a la ciudad, como los empleados de Toyota o de otras empresas cercanas, también, digamos, son un modelo a mirar por muchos sectores que dicen, bueno, si viniese una fábrica San Pedro de esas características, tendríamos solucionado buena parte de la problemática de empleo. ¿Es así eso? En realidad, esa es una consecuencia de un trabajo previo. Ese trabajo previo es para venir. Es preparar a la ciudad para que eso ocurra. Entonces yo creo que el camino es justamente el de preparar una ciudad que tenga innovación, que tenga una tendencia hacia la ciencia, hacia la tecnología, justamente para justificar más este proceso de sustitución de importación, para que nuestra industria nacional tenga mucho más relevancia y participación, tanto en el mercado interno como externo, y por otro lado, preparar a la ciudad hacia las capacidades técnicas necesarias. Concretamente, si viene una industria a radicarse a la ciudad de San Pedro y no tiene los servicios, comunicación, servicios que hacen, digamos, luz, gas, comunicaciones, y a su vez no hay capacidades técnicas,
es casi probable que la industria elige otra localización. ¿En qué nivel estamos hoy? Digamos, si hoy una industria de esas características, ¿no? Después hablamos un poquito de qué desarrollo podemos plantearnos de la industria más pequeña, pero una industria de esas grandes, que es un poco como el sueño de todos, dice, viene una fábrica de esas características, nos salvamos todos, es un poco como ese mito, pero digo, una industria de esas características mira a San Pedro, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con una ciudad que necesita zonificarse industrialmente. ¿Por qué? Porque hay que unir lo logístico desde un lugar donde justamente también a esa industria que se radica puede alcanzar los mercados de distintos lugares. Y eso acá hay lógicamente un eje fundamental que es la actividad portuaria, porque no dejamos de tener el gran privilegio de estar al lado del mar, en términos de poder alcanzar desde ese lugar mejores condiciones de accesibilidad a los mercados. Y por otro lado, una ciudad que cuando hablamos de rezonificar significa de poder establecer cuerpos normativos que se adecuen a la dinámica actual, no con una norma. Estamos discutiendo hacia dónde queremos crecer, cómo queremos crecer, qué ciudad queremos ser. Es que nuestra normativa lleva muchos años ya, digamos, de cierta desactualización. Seguimos discutiendo la San Pedro 2000 en claro, 2015, digamos. Lógicamente, y hoy encontramos una dinámica del mercado totalmente diferente. Entonces, si vamos a mirar cuál es el sector industrial para San Pedro, hoy nos encontramos con una zonificación compleja. O sea que estamos afuera de ese nicho, digamos. Si Volkswagen dijera, vamos a mudarnos, y si mirar a San Pedro, no puede, no entraríamos en las posibilidades. Digamos, posiblemente eso sea posible si encontramos estas herramientas en el corto plazo que permitamos, o que le permitamos dar este marco de contención necesaria para que eso se pueda ejecutar correctamente. Esta semana se anunciaron inversiones muy grandes en Corrientes y en La Matanza, que tiene que ver con la de La Matanza con una fábrica de heladeras. Sí. Va a ser una inversión muy importante con una buena cantidad de generación de mano de obra. Digamos, no estamos en condiciones de atraer ese tipo de compañías. Sí, yo creo que estamos en condiciones en tanto y en cuanto hoy nos decidamos a trabajar. Sí, me vas a decir que tenemos la potencialidad. No, pero digamos... pero si viene hoy... Lo que pasa es que en algún momento es como que vos tenés que empezar a caminar, a hacer este recorrido. Porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo tardamos? El tiempo siempre es el mismo. Claro. Lo que pasa es que cuanto más tardamos en decidirnos de que estos temas hay que plantearlos, tratarlos, juntarnos, poder participar a través de un debate de ideas diferentes, que nos lleve, digamos, a una caracterización de ciudad de un determinado tipo. Sí, en la medida en que no empecemos, no empezamos. Lógico. Y después que tenemos que ir orientando también nuestra ciudad a un modelo de desarrollo sostenible. Es decir, ese es el modelo de ciudades de cara al futuro. La sostenibilidad significa buscar un equilibrio, tanto sea de inclusividad, económico y medioambiental. Y esto es un circuito muy interesante de analizar. ¿Cómo lo hacemos? Porque por un lado, vos creás empresas. La creación de empresas, incluso tenemos algunos modelos de empresas sociales que son muy interesantes, que podemos tocar. Creás empresas, generás inclusividad social. La inclusividad genera lógicamente una mejor condición hacia el consumo. Esa mejor condición al consumo genera una mejor condición económica, en todo sentido. Y parte de esas condiciones económicas nuevas, el Estado invierte en medidas medioambientales que garanticen que ese circuito sea virtuoso y que de alguna manera se puedan desarrollar las empresas del futuro bajo un modelo del cual esto es lo que el mundo en general está orientando sus mayores para capacidades. Eso necesitamos pensar igual todo lo otro, porque si no, no es posible. Lo que te decía es, ¿qué tipo de industrias hoy podemos pensar, podemos salir mientras desarrollamos toda esa tarea que hay que hacer a captar o a desarrollar, o incluso de las que ya existen para decir, bueno, ¿cómo potenciamos esto o aquello? Por eso, en principio la industria va a privilegiar radicarse en lugares donde las prestaciones de servicio le permitan ser competitivas. Para eso tendremos que revisar si tenemos políticas de atracción de inversiones a las cuales le podamos decir a las empresas, venga, radíquese en la ciudad de San Pedro, que además de tener los servicios que usted necesita, nuestra política de atracción de inversiones implica que usted va a tener determinados beneficios, independientemente de los provinciales, independientemente de todos aquellos que esos son parte de una estrategia de política pública a nivel nacional y provincial, como lo que hablamos antes. Ley de promoción industrial, o algunos otros programas que se asocian, diríamos, a darle a las industrias mejores capacidades. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tanto de la Nación como de la provincia, hoy están dando aportes no retornables para inversiones en materia de innovación tecnológica sumamente interesantes. Y eso permite, lógicamente, que la empresa
genere una mejor capacidad competitiva. Bueno, todo eso hay que traerlo para acá, lo antes posible, dentro de un contexto político que esté planificado hacia un San Pedro de acá a 15 o 20 Claro, años. una planificación que es necesaria. Raúl, al entrar en esto, no me queda otra que preguntarte. Vos fuiste secretario de Desarrollo Económico y después secretario de Gobierno. Sí. En un gobierno con las complejidades políticas y económicas que tuvo, ¿había un plan en ese sentido? No solamente no había un plan que orientara, digamos, una política de Estado local en el sentido de la industrialización o de la atracción de inversiones, sino que el eje donde la política trazaba sus preocupaciones eran otros. Claro. Yo fui bastante crítico en ese sentido porque incluso creo que lo hemos conversado contigo. No me imaginé no permitirme durante todo un año no hablar de estas cosas, claro, independientemente de los problemas políticos a resolver. Claro. Yo creo que estas tienen que ser los elementos superadores, que una sociedad mantenga activa y dinámica estas cuestiones, que donde, como decíamos antes, participen todos los actores que hacen, digamos, a este eje estratégico, para darle la estructura necesaria para que esa cultura que hablaba la presidenta, que era uno de los logros de esta industrialización, la cultura con la estructura nos permita También trazar nos una toca a estrategia nosotros. hacia adelante. Raúl, me quedan algunas cosas importantes para charlar con vos, que tienen que ver con el estado del proyecto del agrupamiento industrial de Jorge Caso, con el proyecto que estás coordinando en el ámbito del Ministerio de Producción, este proyecto Campo, y con algunas otras cuestiones relacionadas a la política. Pero Bien. antes de que hablemos de eso, me voy a ir a una tanda porque quiero hablar con Daniel Sánchez. Voy al regreso de la tanda a hablar con Daniel para que nos cuente un poco su mirada de todo esto que venimos charlando con Raúl también respecto de el desarrollo industrial de San Pedro desde su lugar como pequeño industrial. Al regreso de la tanda hablamos con Daniel Sánchez. Orgánico Casa de Té, una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Seguimos en Poder Público y estamos con Daniel Sánchez. Daniel, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, no, gracias a vos por invitarme. Daniel, vos tenés una pequeña industria, haces matrices, haces plástico. ¿Qué es lo que haces? Pues yo no entiendo mucho el asunto, ¿eh? Muchos no saben lo que hago. No, claro. Fabrico piezas plásticas para la construcción y hago mi propia matricería para producir en otro tipo de máquinas esas piezas. Claro. Tenés un nivel de producción, digamos, acorde al concepto de pequeño industrial. Sí, pequeño. ¿No? Pequeño industrial. ¿Tenés empleados, Daniel? Sí, tengo empleados. Bueno, en estos años, por mi oficio logré automatizar el herramental y bueno, con poca gente logro
producir. ¿Cómo ves esto que veíamos hace un rato cuando veíamos a la presidenta hablar, a Kicillof, digamos, ellos hablan un poco sobre el desarrollo de la industria a gran escala, ¿no? Pero, digamos, cuando dicen, bueno, la mayoría de las grandes empresas que se crearon en los últimos años son empresas como la tuya. Sí, en realidad Raúl tiene muy claro eso. Lo mío es mucho más chico, mi opinión, y va más a lo local, digamos, ¿no es cierto? A nosotros nos cuesta muchísimo, precisamente por no tener un lugar adecuado, por no tener un parque industrial, claro, poder desarrollarnos. O sea, yo alquilo un galpón, por ejemplo. Claro. Yo más de lo que hice no puedo hacer. Y no podés. Estoy ahí encerrado. De hecho, estamos en 2015 sí, discutiendo estas cosas, Daniel. En 2009 me tocó entrevistarte porque estaban planteando vos, sí, junto a otros pequeños industriales como vos, el desarrollo de un parque industrial, y en ese momento ya decías, yo necesito crecer, y donde estoy no puedo crecer, y bueno, nos juntamos. Y me estoy poniendo viejo, y sigo igual. Claro, nos juntamos, creo que eran 10 en ese momento. Y no, éramos más que estaban dispuestos a financiar ese parque industrial, habíamos conseguido un lugar, y era algo más interesante que nosotros. Hace, ¿cuántos años? 6, 7 años, sí, ya lo veíamos, que hoy tenemos otro tipo de problema, el tejido laboral, digamos, social laboral, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo hago matricería. Sí. Son oficios que ya se pierden y no hay nadie que tome el guante. Yo hoy en mi profesión trato de conseguir un tornero y no lo consigo. Trato de conseguir un soldador y no lo consigo. Bueno, un poco esto es que... Entonces hay que empezar... Si queremos atraer inversiones, si no tenemos personal capacitado. Y bueno, pero hay que empezar... Hoy por hoy un parque industrial es totalmente necesario para el desarrollo. Imagínate que nosotros tenemos una capacidad laboral de un promedio de 1000 personas con 5 empresas. Claro. De 60.000 que somos. Y otros 1000 hay en el municipio. Por alrededor, sí. ¿Está? ¿Cuánta gente puede estar en el campo hoy trabajando, sí, con todo lo... Supera un poquito, debe estar en 1200 con suerte, con la estacionalidad que vos te pones a pensar, de 60.000 habitantes que somos, las empresas que hay acá solo absorben 1000 personas y bueno, el problema está, claro, y es grande. Ahora, ¿cómo lo miras vos esto desde tu mirada de pequeño industrial? No decís, bueno, nosotros hacemos este laburo, invertimos, esforzamos, miramos, y este sueño que está planteado un poco de decir, bueno, si viene una gran empresa, una gran fábrica, nos vamos a salvar. ¿Por qué no apostar a lo pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan para que sea? Bueno, eso es lo que yo siempre planteé, o sea, la gran empresa... hoy por hoy acá no tiene condiciones para venir a como estamos. Claro. Y no sé cuánto tiempo más. Por ahí si vivo dentro de 10 años estamos hablando de lo mismo acá con Raúl. Pero hay entonces tenemos que empezar a mirar al menos las pequeñas que están trabajando. No puede ser que haya acá pequeñas empresas metalmecánicas, ¿no?, de hace muchos años que tienen la capacidad de fabricar máquinas para la fruticultura, claro, y están soldando carretones. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué no se da el despegue, digamos? ¿Y por qué? Porque esto es una política que necesita la pequeña empresa que viene de la parte del Estado. O sea, yo creo que acá en el municipio no sabe las pequeñas empresas que hay y lo que están haciendo. Claro. Ya, lo primero que tenés que hacer es un balance para ver, a ver, ¿qué están haciendo acá en San Pedro? ¿En qué podemos colaborar para que esta pequeña empresa, mientras esperamos que venga Volkswagen, claro, pueda desarrollarse y pueda mínimamente tomar empleo? Tomar empleo. ¿Cuáles son las dificultades para tomar empleo? Una, decir, bueno, no hay personal. Las dificultades importantes son la carga impositiva que vos hoy tenés encima. Vos imaginate, una persona que tiene un empleado, con 8 o 9 horas declaradas, paga 8.000 pesos de impuestos de cargas sociales. Claro, además del salario, digamos. Por supuesto, el salario nada que ver. O sea, que si vos tenés un empleado que cobra un sueldo que no es un gran sueldo para lo que se vive hoy,
de 13.000 pesos, 12.000, 13.000 pesos, y bueno, vos tenés que ya disponer factures o no factures de 22.000 pesos por mes, claro, solamente para pagarle al Estado y pagar al empleado. Con la dificultad planteada de que los empleados que podés llegar a tener no están acordes a las necesidades del desarrollo de tu industria. Y por que ejemplo, uno, por ejemplo, no, por ejemplo, vos estás en producción, a mí me ha pasado, vos fíjate, ¿no? Yo hace unos años hice un trabajo muy grande para una empresa acá, que es Papel Prensa, una matricería muy importante, muy grande. Bueno, por diferentes factores, yo había empezado con una persona de Buenos Aires, se tuvo que ir y me quedé solo haciéndola. Yo tardé, era un proyecto que me llevaba 1 año y 8 meses terminarlo, sí, de cero. Yo tardé 2 años y medio. ¿Porque no tenías personal? Porque no conseguía acá en San Pedro personal capacitado para que me diera trabajara conmigo. Entonces vos fíjate, discúlpame, vos fíjate una cosa, ¿no? Lo que yo pagué de multa por ese atraso, hubiera sido totalmente feliz si se lo llevaba una persona trabajando conmigo. Claro. Y no la conseguí. Ahora, ¿por qué no la conseguiste? Porque no hay personal capacitado. Claro. Ahora bien, históricamente, en industrias como la tuya, han servido como un poco como instancia de aprendizaje. Tampoco puedes tener un aprendiz. Bueno, ese es otro problema. Y voy a lo menor, a lo chiquito, a lo que me pasa a mí. En la matricería tenés algún herramental que anda solo, son vistosos, bueno. Para el que no conoce, para mí es rutina. Sí, para sí, el que no conoce dice, uy, mira esto cómo funciona. Entonces, mi ventana da a la calle, ¿no es cierto? Había 2 chicos en edad escolar, ¿no? 13, 14 años, que andaban todo el día dando vueltas por la calle, ¿no? Un día se asoman por la ventana y empiezan a ver los chirimbuelos estos andando solos, qué sé yo, y se quedaban ahí, ¿no? Yo no decía nada, quédate, no tengo problema. Un día me dicen, ¿no quiere que le cebe mate, que nos gusta ver? Bueno, vení. Los hice pasar a los 2, los senté en un banquito, y le empecé a explicar lo que era un calibre, lo que era una medición, y estaban reenganchados con eso, ¿viste? O sea, empezaban a medir, uy, me deja a mí esto, el otro, bueno, fenómeno. O sea, el principio del aprendiz. Claro. El principio del aprendiz que lo vivimos nosotros cuando éramos chicos. Yo he ido a trabajar en una fábrica de resortes sin que me paguen, solamente para aprender. Bueno, llega una persona conocida y me dice, ¿esos chicos? Digo, no, vienen, en vez de estar en la calle, que estén acá adentro, les voy enseñando algo. Se le cae un tornillo en un pie y el juicio que tenés te sacan todo. Claro, son riesgos. Entonces, yo, muy triste, me salvé, pero largué a 2 chicos a las calles que podían haber tenido un oficio y posiblemente hoy estén en algo realmente feo porque evidentemente no tenían contención de la casa. Ahora bien, ¿qué sucede con los programas del Estado que están vinculados a los programas de primer empleo, los que están vinculados a que articular con el sector privado para que vos tengas 1 o 2 empleados y el Estado te los paga y van aprendiendo? Son buenos programas para los chicos. Es más, la otra vez me tocó dar una charla a un grupo de estos chicos y yo le decía, si alguien me viene a pedir trabajo y me golpea la puerta y me dice buenos días, buenas tardes, ya tiene el 50% ganado. Claro. ¿No? Esas cosas que hemos perdido, que traíamos de casa, ¿sí? Que hoy ya no lo están. Claro. ¿Entendés? Entonces los chicos me miraban y yo les contaba cómo empecé, que todo es posible. ¿Cómo empezaste? Con pasión, todo es posible. Yo empecé haciendo caballitos de madera con madera que me regalaron. ¿Caballitos de madera? Sí. Me regalaron maderas en una fábrica que trabajaba cuando tenía 17 años, herramientas Martin, hacían máquinas portátiles, máquinas de herramientas, y bueno, llegó Martínez de Hoz, y lamentablemente este país va a una punta o a la otra. Entonces, sí. ¿Qué hicieron los dueños de la fábrica? Empezaron a traer de Japón la máquina Makita, reemplazando la nacional. O sea que un montón de gente que estaba en la parte mecánica, metalmecánica y demás, se quedó sin trabajo, porque la reemplazó la máquina japonesa. Claro. O sea que
Esto es de toda la vida. ¿sí? Sí, es un proceso como que se vive. Claro. Entonces estas máquinas no venían en container como vienen ahora de chapa, venían en container que tenían 2 metros por 1,20 por 1,50 de altura en madera, una madera bárbara. El dueño de la fábrica, yo me había salvado de que me echen porque estaba en la parte de control de stock y demás. Entonces el dueño de la fábrica ya no tenía dónde más meter madera. Y le dije que se la compraba. Y me dijo, si me la sacás de acá, te la regalo. Claro. Entonces yo tenía en ese momento un Fiat 600, recién cumplía 18 años, lo vendí y en el fondo de la casa de mi viejo me hice un galponcito, me prestaron una una maquinita que corta madera, agujerea de costado, chiquitita, ¿viste? Y con un compresor me hice un compresor con una maquinita de flea y un motor de heladera. Entonces empecé a hacer plantillas. Digamos, es como el sueño del emprendedor, de decir, bueno, con lo que tengo... Pero es así, cualquiera lo puede hacer. La pasión... Para cualquiera lo puede hacer, están dadas las condiciones hoy. Mira, yo el hecho de haber recorrido bastante buscando gente para el tema del parque industrial, me encontré con gente que por ahí la gente del municipio ni sabe que existe, haciendo dentro de su casa un montón de cosas muy importantes, que no pueden desarrollarse porque no tienen lugar, porque por ahí lo están haciendo en un cuarto, no tienen lugar, y son importantes, son gente que si vos le prestás atención y les das una mano, y no te digo una mano económica, sino simplemente decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para ayudarte en colocar tu producto? Ya es más que suficiente. Claro. Yo tengo la oportunidad de exportar. Mi producto es totalmente de exportación, pero yo no tengo un equipo que esté continuamente ocupándose de eso. Las 2 veces que exporté me fue mal, porque tuve que hacer todo yo, porque nadie me dio una mano, porque no entendía, porque no sabía, porque yo estoy en otra cosa, yo estoy para producir, no estoy para ocuparme de hablar de exportación. ¿Por qué? Ahora, si vos me decís que el municipio pone a disposición de las pequeñas industrias acá un equipo, 2 o 3 personas que te orienten, te digan, claro, bueno, mira, vos tenés que hacer esto, hay un montón de gente que puede exportar. Bueno, hoy no están dadas por ahí las condiciones, yo de economía no entiendo mucho, pero en algún momento se va a dar. Claro. Y para cuando se dé... Incluso, no solo para exportar, sino para la colocación del producto en otros lugares. Digamos, los municipios tienen contacto para la compra de tu materia prima. Yo siempre dije que tenemos que tener una estadística de decir, bueno, a ver, armemos... ¿Qué tenemos en San Pedro? Metalmecánica, plástico, madera, bueno. Pongamos a alguien que arme un programa donde nos llamen por teléfono y digan, ¿ustedes saben dónde puedo conseguir tal cosa? Claro. Y ya lo tengan ahí, alguien que te dé una mano en eso. Porque muchos de nosotros, de los que estamos en la pequeña industria, facturamos, controlamos las máquinas, hacemos las cosas, vamos de compra, claro, todo, atendemos el teléfono. Claro, claro. En mi caso particular, vos fijate una cosa, yo cuando debo atiendo el teléfono, atiendo yo directamente. Daniel, nunca hubo desde el Estado municipal, digo, esta cosa de llamarlos para decirle, miren, existen estos programas del Estado Nacional, sobre todo el Estado Nacional, el Ministerio de Trabajo ha hecho un esfuerzo muy importante para que las nuevas generaciones puedan tener acceso al primer empleo con mayor facilidad. Ahora bien, digo, nunca hubo un contacto para eso, decir, mira, va a ir... elegimos un pibe, le enseñás a hacer el laburo, nosotros le pagamos, después ves si te sirve de lo que hace. Hay programas para las nuevas generaciones, son chicos... ¿Están todos de la municipalidad? Bueno, no, pero hay programas, hay buenos programas, pero, a ver, nosotros necesitamos que trabaje la persona que tiene entre 30 y 40 años, que quedó aislado del sistema y que tiene una familia para mantener. Esa persona también tiene la necesidad de empezar a aprender un oficio, porque tenemos que estar preparados, porque cuando venga el parque industrial algún día, si Dios quiere, esa gente tiene que estar lista para ponerse a trabajar. Por ejemplo, si hoy estuvieran dadas las condiciones, vamos a hablar con Chillada sobre el agrupamiento industrial que están generando hoy en el ocaso, pero si estuvieran dadas las condiciones para que ustedes, aquel grupo que en aquel momento soñó ese parque industrial para crecer, estuviesen para plantarse en ese lugar, ¿cómo sigue?
¿Y cómo sigue? Y, mira, siempre sigue, hay que darle para adelante, sea como sea, hay que tratar de, bueno, de reubicarse, rearmarse y ver en dónde estás parado, pero por sobre todo ver dónde estás parado y qué es lo que tenés para hacer. O sea, producir se puede producir. Lo que pasa es que, bueno, hay que empezar a prepararse. Desde ahora que no está, Claro. desde ahora que no está, hay que empezar a prepararse. ¿Cómo están entre ustedes? ¿Están organizados? ¿Tienen contacto? No, no, para nada, en absoluto. Después ¿La de... Comisión de Industria del Centro de Comercio funciona? No. Después de esto que fue un esfuerzo, no me gusta decir esfuerzo porque lo hicimos con pasión. Un esfuerzo político además, ¿no? Porque, Claro, digamos, ustedes no por estaban una acostumbrados cuestión, claro, por una cuestión a caminar pasillos, política se truncó cuando teníamos las posibilidades en la mano, que incluso con mucha amabilidad Raúl en ese momento vino con su equipo a ver todo el lugar y demás. Y bueno, fue un momento equivocado político para nosotros que no entendemos. Acá hay elecciones cada 2 años, siempre es un momento equivocado político. Al final. Alguna vez tienen que empezar a pensar de que no importa quién lo haga, no importa quién lo haga, hay que apoyarlo, por más que sea del partido contrario, porque si no esto no termina nunca más. Y ya ves, ¿cómo puede ser que una población de 60.000 habitantes, solo 1.000 tenés trabajando en pequeñas industrias? O en industria... Es tremendo. Daniel, me queda un minuto para preguntarte, para decirte, para darte el espacio, para que le hables a los candidatos. Hay 4 candidatos a intendente que van a disputar y la población va a ir a votar el 25 de octubre y uno de ellos el 10 de diciembre va a asumir. ¿Qué tiene para decir a los candidatos un pequeño industrial en San Pedro? Si me podría acordar lo que dice Casillas en su libro de cálculos desde el año 1948, que decía, a ver si me acuerdo, al hombre de trabajo, ¿no?, que cumple con esa valiosa misión, valor positivo de los pueblos. Eso tienen que pensar. Pensar que el hombre tiene que trabajar, tiene que tener un lugar para desarrollarse, para tener hay que volver a la dignidad del trabajo. Y para hacer eso tenemos que empezar a capacitar a la gente que, bueno, por motivos X de nuestro país, quedaron fuera de todo sistema, ¿no? Yo creo que lo primero que tienen que ver es, primero, saber qué tenemos en San Pedro. ¿Cómo ayudamos lo que tenemos si merece ayuda, como para que puedan desarrollarse? Porque el que tiene una empresa, lo único que quiere es trabajar, nada más. Claro. Y desarrollarse y trabajar. Claro. Entonces, lo único que necesita es que, bueno, poder crecer a través de, y no te digo económicamente, muchas cosas pueden ser pequeñas y servir. Sin lugar a dudas. Como, por ejemplo, tener un banco de datos donde diga, a ver, ¿vos qué haces? Bueno, vamos a hablar con esta gente a ver si en vez de vender una máquina, podés vender 3. Claro. Tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que gente como Raúl llama el asociativismo, ¿no? Esas cosas pequeñas. El trabajo de articulación, eso es ya a esta altura te diría que sí, pensemos en un parque industrial, nunca hay que perder la esperanza, ojalá venga, se desarrolle y dé mucho trabajo. Pero tenemos hoy por hoy empresas que pueden dar trabajo, si mínimamente se le presta atención. Y te digo que yo me asombré recorriendo, buscando empresas pequeñas, un poquito más, un poquito menos, las cosas que se están haciendo en San Pedro y se están haciendo en lugares realmente que vos decís, ¿cómo puede ser que nadie vea que este tipo tiene un potencial, una gana de trabajar bárbaro y lo tenga que hacer acá adentro, lleno de polvo, lleno de esto, lleno del otro, y no se pueda mover porque se le cae una cosa y no se puede mover y se le cae otra? Es terrible. Daniel, ojalá esto que decís lo tengan en cuenta los funcionarios, sobre todo los candidatos, ¿no? Y lo vayan a visitar a Daniel, al resto de los industriales en San Pedro y puedan planificar una ciudad en ese sentido. Al regreso de la tanda, muchas gracias, Daniel, por acercarte de aquí. Vamos a hablar con Raúl Cheyada sobre estas cosas que nos quedaron pendientes. Y no quiero dejar de recordar que este fin de semana en Capital se desarrolló el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina, un proyecto que el Gobierno Nacional planteó desde 2011, que lleva su 5ª edición exitosa con miles y cientos de emprendedores que en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en diversos territorios, desarrollan una industria muy importante, incipiente, pero muy importante, que es la cultural. En San Pedro, el desarrollo de la industria cultural no
existe. Y los que existen son emprendedores como Daniel, muy pequeños, que hacen las cosas a mucho pulmón sin que nadie se entere ni siquiera que lo están haciendo. Al regreso de la tanda, cerramos con Cheillada y vemos qué pasa con el Parque Industrial de San Pedro. Orgánico Casa de Té, una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Todo en un solo lugar. Paseo obligado. Tu paseo de compras, cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Y vamos a cerrar este Poder Público de hoy en el que hablamos sobre industria y generación de empleo. ¿Qué tipo de industria podemos tener en San Pedro? Raúl Cheillada, ex director de promoción industrial de la provincia de Buenos Aires. Hoy estás con este proyecto de Campo Nueva Generación. ¿De qué se trata? Sí, Campo Nueva Generación es un proyecto que participa el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, junto con la fundación del Banco ICBC y Los chinos. Sí, y Expo Agro, Caminos y Sabores y Admite. Este conglomerado de instituciones firmaron un acuerdo para crear un programa, justamente un poco, y me voy a permitir lo que Daniel decía, ¿no? Es decir, esto de mirar las nuevas generaciones y esto de decir, bueno, de qué lugar el Estado también y las instituciones contribuyen a que estas nuevas generaciones puedan encontrar en el corto y mediano plazo una capacidad de desarrollo. En ese sentido, el programa lo que hace es generar a lo largo de un proyecto de 6 meses planes de negocio que deriva después en un apoyo financiero a través del CFI, el Consejo Federal de Inversiones, y tener la posibilidad entonces de crear nuevas empresas. Y en función de eso es que venimos trabajando con el proyecto. Están diciendo que se te salió el micrófono, Raúl. Ha perdido el micrófono por ahí, no sé cuánto te habremos escuchado de todo lo que nos decías. Raúl, estás asesorando además a Jorge Caso en el proyecto del agrupamiento industrial privado, que ya no es un mixto como estaba planteado al principio, y te tocó, de alguna manera, digamos, hiciste la transición de funcionario local que estuvo atento, mirando, aunque estabas en otro cargo, pero atento a eso, y ahora un poco acompañando el proceso del expediente. ¿Cómo viene eso? Bueno, hoy el parque industrial tiene una disposición previa de parte del Ministerio, lo cual esto es un documento oficial que constituye al agrupamiento industrial como un futuro parque. Y estamos en el proceso de poderle dar cuerpo, digamos, desde el punto de vista normativo, a todas las exigencias que te pide la guía de trámites de constitución del parque. Concretamente, esto es Autoridad del Agua, para lo que es la factibilidad hidráulica, después OPDS, para lo que es la factibilidad medioambiental, que lo que hace es ver qué categoría de industria se puede erradicar y, lógicamente, todo el conglomerado de servicios que va a tener este parque, que tiene 15 hectáreas
7 hectáreas con ya disponibilidad de 7.000 metros cuadrados Claro. cubiertos, que es la parte logística. Está un poco avanzado en ese sentido y en servicios Sí, sí. también. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tipo de industrias pueden radicarse ahí? Mira, está orientado a la pyme, a la micro y a la pyme. Lógicamente hemos tenido diferentes niveles de demanda ya en esta etapa preparatoria. Lo que decía Daniel es una realidad. La capacidad técnica va a ser una variable crítica de éxito en estos proyectos. Hemos recibido a un grupo inversor de origen americano, pero con inversiones en China, por el tema de ensamblado de GPS y tablets, que fue el año pasado, donde una de las consultas era justamente si había capacidades técnicas electrónicas para este tipo de actividad. También recibimos de una empresa... Te quedaste pensando. Sí, bastante importante de cuero calzado, con necesidades técnicas en vulcanización de capellada, entre otras condiciones que nos pedían. ¿También tenía? ¿También te quedaste pensando? No, en realidad es claro, el gobernador de la provincia, en esta última Expo Parque, anunció que en todos los parques industriales haya un centro de educación técnica. Claro, es la única manera. Claro, un centro de educación técnica que permita contener desde el punto de vista de las necesidades que hacen, digamos, al desarrollo industrial, condiciones adecuadas para que la industria que se radica pueda tener una contención en ese sentido. Raúl, vos tenés una experiencia muy importante y sos un hombre muy valioso para cualquiera que aspire a gobernar la ciudad. Hoy estás coordinando este programa del Ministerio de Producción en el gobierno de Scioli, desde donde provenís. ¿Has hablado con alguno de los candidatos locales? Mira, yo he hablado con todos aquellos que me han hecho algunas consultas en relación a cuál es mi visión de desarrollo para nuestra ciudad. Y lo he hecho desde un lugar totalmente apolítico, en el sentido de poder brindar mi visión, considerando que eso puede contribuir y ayudar a tener una ciudad mejor. O sea que no y esto lo digo apolítico en el sentido de que, digamos, mi participación hoy en el desarrollo, no, en el desarrollo de la ciudad, creo que es un compromiso, una responsabilidad social. Independientemente de dónde provengas o independientemente de cuál es el perfil político con el cual uno se ha identificado. ¿Por qué? Porque pienso que nuestra ciudad hoy amerita que este tema de desarrollo se trate independientemente de las cuestiones de orden partidario. Eso significa que estás dispuesto a seguir trabajando por el desarrollo de la ciudad. Eso significa entonces que las versiones que dicen que podría ser funcionario de uno u otro candidato pueden tener algo de cierto. En realidad eso no ha ocurrido, por lo menos hasta el día de la fecha. Y no ha ocurrido desde el lugar de que nadie me hizo ningún tipo de propuesta de ninguna naturaleza. Lo que sí, yo quiero incluso públicamente decirte que soy una persona con una visión desarrollista. He dicho infinidad de veces que la asociatividad es el eje estratégico, porque ya no podemos crecer en soledad, y que si alguien entiende y considera que mi visión es valiosa para el desarrollo de mi ciudad, que es la de todos los que somos parte de esta comunidad, bienvenido sea. Creo que es una responsabilidad y además un compromiso que tiene que exceder aquellos planos, como te decía, de orden político, que sí podrán tener en algunos temas determinadas características, determinadas cuestiones que se puedan debatir con diferentes ideologías y demás. Pero es hora de tener una mirada de esto que hablábamos. Sí, porque el desarrollo y las necesidades y las urgencias me parece que nos debe de poner en un escalón diferente. Y por lo menos humildemente, desde lo que representa mi paso por el Estado, tanto provincial como local, creo que es lo mínimo que yo puedo ofrecerle a mi ciudad. Raúl, muchas gracias por venir, un gusto hablar con vos como siempre. No, gracias a vos. Nos tenemos que ir, estamos un poco pasados, pero ameritaba un poco la cuestión. Charlamos hoy con Raúl Chollada, con Daniel Sánchez sobre industria, generación de empleo, la pequeña industria, el agrupamiento industrial. ¿Qué necesitamos en San Pedro en ese sentido? Nosotros nos volvemos a reencontrar aquí el lunes que viene para seguir pensando en la ciudad futura en esto que es Poder Público. Buenas noches.